A ver, ¿alguna vez te preguntaste por qué el día tiene 24 horas? ¿O por qué dividimos el tiempo en 60 minutos o el año en 12 meses? ¿Y qué tal esto? ¿Por qué un círculo tiene exactamente 360 grados? Lo usamos todos los días, pero ¿quién decidió que así debía ser? Lo curioso es que nada de eso es casualidad. Cada número que regula tu vida, desde tu reloj en tu muñeca hasta el calendario en tu teléfono, viene de civilizaciones que miraron el cielo y veían algo más que estrella. Hoy vamos a viajar a miles de años atrás para descubrir cómo los antiguos astrónomos y sacerdotes moldearon el tiempo que seguimos obedeciendo hasta hoy. Y créeme, ni te imaginas lo que viene. Déjame contarte algo curioso. Hoy vamos a hacer un viaje, pero no cualquier viaje. Uno que nos lleve directo al corazón de las civilizaciones más antiguas del planeta. A ver, ¿te has preguntado alguna vez cómo empezó todo esto que hoy llamamos tiempo? No el tiempo como lo siente pasar cuando llega tarde, sino el tiempo como lo entendemos en horas, minutos, días, semanas y meses. Martin Heidegger, filósofo, en su libro Ser y Tiempo, escribió: el ser humano es un ser para la muerte. Heidegger plantea algo radical. El tiempo no es un instrumento externo que podamos usar o administrar. Es la estructura misma de nuestra existencia. No vivimos dentro del tiempo, somos tiempo, y precisamente por eso nos angustia. Cada instante no solo pasa, nos acerca más al final. Medir el tiempo fue entonces un gesto de defensa, no para comprender el cosmos, sino para soportar la conciencia de la finitud. Al fragmentar el flujo infinito de horas, día y año, el ser humano construyó una ilusión de estabilidad frente a lo inevitable. El calendario no elimina la angustia, más bien la ordena, le da forma. Desde esta mirada, los antiguos no buscaban exactitud científica, buscaban refugio ontológico, necesitaban límites para no disolverse en la intemperie de existir. El tiempo dividido no es una verdad del universo, es un consuelo humano, una forma de seguir caminando sabiendo que aunque artificial, el suelo todavía nos sostiene. Eso explica por qué dividir el tiempo fue un acto de supervivencia. Días, horas y minutos no nacieron para medir el cielo, sino para proteger la mente. El número 60 no fue belleza matemática, fue obediencia. Permitió fraccionar lo infinito y hacerlo soportable. El reloj no domina el tiempo, más bien nos defiende del abismo que se abre cuando no hay límites. Recuérdalo, porque en unos instantes te vas a sorprender. Hubo un tiempo en el que el ser humano no tenía refugio, no había relojes, ni nombre para los días, ni promesa de mañana, solo un cielo inmenso cayendo sobre la cabeza. El amanecer no era esperanza, era advertencia. La noche no era descanso, era miedo, y entre ambos la conciencia brutal de estar vivo sin entender por qué. Nuestros antepasados no miraban el cielo por romanticismo, lo miraban porque necesitaban creer que el caos obedecía a algo, que el sol no regresaba por compasión sino por ley, que la luna no se transformaba por capricho sino siguiendo un orden oculto, y que si ese orden existía allá arriba también tenía que existir dentro de ellos. Ahí nace el verdadero terror y la verdadera genialidad del ser humano, la necesidad de darle forma para no desaparecer en él. Sacerdotes, observadores, sabios, solitarios empezaron a contar lo incontable, no por casualidad científica, sino por angustia existencial, porque cuando no sabe cuándo empieza ni cuándo termina algo, la vida se vuelve insoportable. Dividir el tiempo fue un acto de defensa psicológica. Fragmentarlo fue una forma de decir, puedo soportarlo si lo parto en pedazos. Así nacieron los días, las horas, la semana, no como unidades neutras, sino como muro contra la locura. Vivimos aún dentro de esa arquitectura emocional heredada, aunque ya no lo recordemos. Y en el centro de todo apareció un número que parecía contener al universo. No era bello, era útil, no era poético, era preciso. Permitía cortar la eternidad en parte manejable. Convertía el movimiento infinito del cielo en segmento obediente. El cosmos por fin podía ser domesticado, al menos en apariencia. Mientras tanto, otra cultura no midieron el tiempo, más bien lo esperaron. Una estrella regresando al horizonte significaba vida o muerte. Si aparecía, el río crecía. Si el río crecía, había cosecha. Y si había cosecha, la existencia continuaba un año más. El calendario no estaba en tabla, estaba en el cuerpo, en el hambre, en la esperanza. Y aquí estamos nosotros, creyendo que controlamos el tiempo porque lo contamos, sin notar que cada segundo que marcamos es un eco antiguo de miedo, fe y supervivencia. El reloj no es una máquina moderna, es una cicatriz, una forma ancestral de decir al abismo que al menos por hoy seguimos aquí. Jorge Luis Borges, escritor y poeta, en su libro Otras Inquisiciones escribió: el tiempo es la sustancia de la que
listo y hecho. A ver, creemos que usamos el tiempo, pero en verdad no lo poseemos, no lo controlamos, no lo gastamos. El tiempo no es una herramienta en nuestra mano, es la materia de la que estamos hechos. No caminamos dentro del tiempo, somos atrapados por él, segundo a segundo sin posibilidad de detenernos. Cada instante que pasa no se va, nos atraviesa, nos modifica, nos quita algo. Envejecer no es acumular años, es perder visión de uno mismo. El niño que fuimos está dormido en algún rincón del pasado y el adulto que somos ahora también está en proceso de desaparecer. Medir el tiempo fue nuestro intento desesperado de negociar con esa verdad, como si al contar los segundos pudiéramos domar su avance, como si ponerle número al abismo lo hiciera menos profundo. Pero el reloj no frena nada, solo narra con precisión cruel nuestra propia fuga. Desde una mirada existencial, el tiempo no pasa, consume y lo hace en silencio. No avisa, no pregunta, no espera a que estemos listos. Cada tic es una imputación invisible. Cada calendario que avanzamos es una renuncia que no firmamos conscientemente. Sin embargo, y aquí está lo inquietante, es precisamente eso lo que vuelve sagrado a la existencia. Si el tiempo no se fuera, nada importaría, el amor no dolería, las decisiones no pesarían, la vida no tendría urgencia. Vivimos porque sabemos, aunque no lo digamos, que esto se acaba. Y tal vez por eso seguimos mirando el reloj, no para saber la hora, sino para recordar que aún estamos aquí, que todavía no hemos desaparecido del todo, que por ahora seguimos siendo parte de esa sustancia que se va. El tiempo nunca fue solo una herramienta práctica. Fue una respuesta al miedo, una forma de mirar al universo sin quedar paralizado frente a su inmensidad. Porque comprender los ritmos del cielo no servía únicamente para organizar la vida, servía para soportarla. Y lo inquietante es que aún habitamos esa misma estructura heredada de civilizaciones que ya no existen. Para los antiguos, observar el firmamento no era curiosidad científica, era una urgencia vital. De esos movimientos dependían la cosecha, los rituales, las decisiones colectivas. No era magia, y aunque lo pareciera, era una alianza frágil entre la fe y la observación y el cálculo, una forma primitiva pero brillante de negociar con lo desconocido. No miraban las estrellas, la interpretaban. El cielo se volvía texto, advertencia, presagio. Mapearon el firmamento, anticiparon el eclipse y dejaron que su lectura influyera en el poder y el destino. El futuro dejó de esperar y comenzó a descifrarse. En el centro de todo latía una misma lógica, dividir para no caer. El sistema sexagesimal no fue solo matemática, fue una estrategia mental. Fraccionar lo infinito en parte exacta hizo que el abismo pareciera manejable. Luego, a orilla del Nilo, el tiempo tomó cuerpo, se volvió sombra. Un palo clavado en la tierra bastó para convertir la luz en medida. El día fue partido en 12 partes, no por capricho, sino porque ese número ofrecía orden, equilibrio y karma. El número no explicaba el mundo, más bien lo domesticaba. Cuando el sol se ocultaba, el tiempo no desaparecía. Así que los egipcios alzaron la mirada otra vez, esta vez hacia la noche. Las estrellas marcaron otros 12 pasos, 12 de luz, 12 de oscuridad. 24 fragmentos para que la eternidad no aplatara la mente humana. Ese sistema no solo organizó rituales y cosecha, organizó la percepción misma de la existencia. Permitió planear, gobernar, construir. El tiempo dejó de ser flujo indomable y se convirtió en norma, y cuando Roma heredó ese orden, la transformó en ley. El reloj dejó de proteger y empezó a exigir. Desde entonces vivimos dentro de una jaula invisible, tan antigua que parece natural, pero no lo es. Es una herida bien cerrada, una solución brillante a un miedo ancestral. Cada vez que mira la hora, no está viendo el tiempo pasar, está viendo cómo la humanidad aprendió a no desintegrarse frente al abismo. Octavio Paz, poeta y ensayista, en su libro El arco y la lira, dijo: el hombre es un instante que sabe qué pasa. No habitamos el tiempo como quien habita una casa. El tiempo nos habita a nosotros, nos atraviesa en silencio, nos pule, nos quita capa. No lo vemos pasar, nos pasa por dentro. Cada segundo no se marcha, se cobra algo, un gesto, una fuerza, una versión de quienes fuimos. Creemos que medir el tiempo nos protege, pero medir no protege nada. Contar horas no frena la erosión, el reloj no consuela, más bien delata. Nos recuerda con precisión cruel que todo lo que amamos está en tránsito, que incluso nosotros lo estamos. Envejecer no es acumular años y perder posibilidad que ya no regresan. Y desde una mirada existencial, el tiempo no corre, consume y lo hace en ruido, no pide permiso, no negocia, avanza mientras fingimos estabilidad. Por eso duele, porque sabemos, aunque no lo digamos,
sino que cada elección descarta infinita vida posible. El tiempo convierte decidir en renunciar, y sin embargo ahí reside su sentido. Si nada se gastara, nada importara. El amor no ardería, la urgencia no existiría, el valor nace del límite, el tiempo nos hiere sí, pero también nos vuelve reales, nos obliga a cuidar, a elegir y a decidir en el instante. Miramos el reloj no para saber la hora, sino para comprobar que aún estamos aquí, que todavía queda margen, que este instante frágil e irrepetible siga abierto. Somos cuerpo que se desgasta y precisamente por eso somos. El tiempo siguió cerrándose sobre el ser humano como una jaula invisible. Y dentro de esa jaula apareció una forma cotidiana que ya no cuestionamos, la semana. 7 días que dictan cuándo resistir, cuándo caer, cuándo detenerse. Tan incorporada a la vida que parece natural, pero no lo es. Es una herida antigua convertida en costumbre. Su origen no nace de la comodidad, sino de la ansiedad de comprender. Hay que viajar hasta Babilonia más de 4000 años atrás, cuando el cielo no era contemplación, sino necesidad urgente. Allí los astrónomos no buscaban belleza, buscaban señales que expliquen por qué la vida avanza y se quiebra sin aviso. Identificaron 7 cuerpos errantes que rompían la quietud del firmamento, el sol, la luna y 5 planetas visibles. 7 presencias que parecían moverse con voluntad propia. No eran objetos, eran fuerza. Cada una cargada de sentido, de destino, de influencia sobre la existencia humana. Juntas formaban un ciclo cerrado, un retorno constante, un orden posible dentro del caos. Así nació la semana, no como división técnica, sino como estructura psicológica. Un marco que permitía anticipar, repetir y soportar. El tiempo deja de ser un abismo continuo y pasó a tener bordes que calmaban. Pero ese no fue el único intento. Otra cultura imaginaron un ritmo distinto. Egipto organizó la vida en secuencia de 10 días. Roma prefirió ciclo de 8, útiles para el comercio. El tiempo era maleable, no había una verdad única. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué sobrevivió el 7? Bueno, simple, porque tocó algo más profundo que la lógica. Tocó el sentido. En el mundo antiguo, 7 y espíritu eran inseparables. El orden del cosmos legitimaba el orden humano y el número 7 comenzó a representar cierre, totalidad y equilibrio. Esa idea se volvió definitiva cuando la religión la selló. En la tradición hebrea, el tiempo quedó marcado por un relato poderoso: 6 días de creación, 1 de descanso. El reposo se volvió sagrado. No trabajar ya no era debilidad, sino obediencia a un orden superior. El tiempo incorporó la pausa como mandato moral. Cuando una estructura regula la vida diaria y además se vuelve sagrada, deja de cuestionarse. Así, una observación astronómica terminó convertida en ley interior. La semana quedó grabada en la mente humana. Hoy ese ciclo gobierna el planeta entero. No importa el idioma ni la cultura. Todos vivimos bajo el mismo pulso de 7 días, una tradición nacida en el antiguo cercano oriente que sobrevivió a imperios, dioses y revoluciones. Y cuando parece que el calendario está completo, aparece algo más: los meses. La mirada vuelve al cielo, la luna crece, se llena, se vacía y regresa. Ese ciclo dura casi 30 días. Al observarlos, las civilizaciones antiguas dividieron el año en 12 partes. Los meses nacieron como intento de sincronización de vida con el cielo, pero el ajuste nunca fue perfecto. El año solar no encajaba del todo, siempre sobraba tiempo, un excedente mínimo constante imposible de borrar. Ese error revela una verdad incómoda. Por más que fragmentemos el tiempo, nunca lo dominamos por completo. Siempre se escapa, siempre sobra, siempre falta. Y quizá por eso seguimos midiéndolo como quien intenta sostener el abismo con las manos. Søren Kierkegaard, filósofo existencial, en su libro El concepto de la angustia, escribió: la angustia es el vértigo de la libertad. Y aquí quiero detenerme para comenzar a analizar. Y es que antes que existieran semanas, meses o calendario, el ser humano estaba expuesto a algo insoportable: una libertad sin límite. No había comienzo claro ni finales definidos. El tiempo era un flujo continuo, sin marcas, sin descanso, sin promesa. Existir así no era liberador, era paralizante. Desde una mirada existencial, la angustia nace precisamente ahí, no del encierro, sino de la amplitud absoluta. Cuando todo es posible, nada se sostiene. El ser humano necesita borde para no disolverse. Necesita saber cuándo empieza algo y cuándo termina, aunque ese final sea arbitrario. La semana no surge entonces como organización práctica, sino como una respuesta al vértigo. 7 días para que la vida no se vuelva una caída interminable. Un ciclo que
que regresa, que se repite, que promete continuidad. No porque el mundo funcione así, sino porque la mente humana lo necesita. Dividir el tiempo fue una forma de reducir la libertad a una dosis soportable. Y es que elegir dentro de un marco es menos aterrador que elegir en el vacío. El calendario actúa como una barranda psicológica limitada, pero también sostiene, nos dice hasta dónde mirar sin caer. Por eso el tiempo ordenado no elimina la angustia, la contiene, la domestica, la transforma en rutina, en espera, en costumbre. Cada lunes, cada cierre de semana, cada inicio de mes es una manera de decirle a la existencia: esto tiene forma. Y sin embargo, la angustia no desaparece, solo queda escondida detrás de los números, porque en el fondo sabemos la verdad. Los límites no son reales, son recuerdos. La libertad sigue ahí, acechando, recordándonos que debajo del calendario todavía existe el abismo. El problema no fue evidente al principio, era un error microscópico, casi indulgente, un desliz que el ojo humano podía tolerar hasta que comenzó a desordenarlo todo. Los calendarios lunares comenzaron a traicionar a quienes confiaban en ellos. Las estaciones llegaron tarde, la rutina perdió sentido, el tiempo dejó de coincidir con la verdad, y cuando eso ocurre, la existencia entra en zona de peligro. Egipto lo comprendió con una claridad que razonaba lo desesperado. La luna no era suficiente, cambiaba, se desplazaba, mentía lentamente. No podía sostener el peso de una civilización entera, así que la mirada se elevó buscando algo más severo, más constante, algo que no titubeara, y entonces apareció Sirio. Sirio no fue contemplada como una estrella, sino como un mensaje definitivo. Su reaparición anual justo antes del amanecer coincidía con la inundación del Nilo, y esa inundación no era un fenómeno natural, era la frontera entre la vida y el colapso. Cuando Sirio regresaba, la tierra volvía a respirar, el barro fértil cubría los campos y el hambre retrocedía. El futuro se hacía posible otra vez. Ese ciclo duraba 365 días, casi exacto. Por primera vez el tiempo parecía alinearse con la supervivencia, pero la herida no se cerró. La luna seguía marcando los meses, el sol imponía el año, dos ritmos incompatibles reclamando autoridad sobre la existencia humana. La solución no fue armoniosa, fue forzada. Así nació el calendario híbrido, un acuerdo incómodo entre lo lunar y lo solar, no perfecto, no bello, pero estable. Y en un mundo frágil, la estabilidad es más valiosa que la verdad. El tiempo deja de ser intuición y se convierte en un sistema vigilado, corregido, supervisado por el cielo. Entonces aparece la pregunta que incomoda: ¿por qué 12 meses? Bueno, tal vez porque la historia no busca coherencia, busca control. El calendario romano primitivo tenía solo 10 meses. El resto del año quedaba suspendido, sin nombre, sin estructura. Las estaciones se corrían, las cosechas fallaban, el caos regresaba. La respuesta fue simple y brutal: añadir 2 meses más, enero y febrero, no nacieron de la armonía, sino del miedo al desorden. ¿Y qué tal 13? 13 obedecía mejor a la luna, pero rompía la relación con el sol. Y en sociedades agrícolas y religiosas, el sol tenía la última palabra. Así, los 12 meses no representaban perfección cósmica, sino un pacto forzado entre ritmos que nunca encajarían del todo. Y cuando el calendario parece finalmente cerrado, emerge otro número inquietante, el 360. No es una cifra inocente, nos devuelve a los sumerios, a una época en la que el cielo aún imponía respeto. Para ello, 360 no era exacto, era obediente. Se dejaba dividir una y otra vez más, permitía fraccionar lo circular, domesticar lo infinito. Sabían que el año tenía más días, pero eligieron ese número porque la mente humana necesita algo que pudiera controlar. El sol parecía trazar un círculo en el cielo, eso bastó. El círculo fue dividido en 360 partes, no como verdad astronómica, sino como un acuerdo psicológico. El número se infiltró en la geometría, la arquitectura y los rituales. Se volvió un idioma silencioso entre el cosmos y la mente humana. Por eso, cada vez que miras una brújula o un mapa, no está viendo precisión moderna, está viendo el rastro de civilizaciones que frente al abismo del tiempo prefirieron ponerle forma al caos antes que aceptar su indiferencia absoluta. Pau Celan, poeta, en su libro Amapola y Memoria, escribió: el tiempo se rompe donde el lenguaje no alcanza. No vivimos dentro del tiempo como quien habita un lugar, vivimos en la grieta entre lo que ya no es y lo que todavía no llega. Ese espacio mínimo, casi invisible, es donde ocurre todo lo humano. Ahí respiramos, ahí recordamos y ahí somos quienes somos. El calendario intenta cerrar esa grieta, pero no puede. La cubre con números, la disfraza con rutina, la nombra para que no duela. Sin embargo, debajo de cada fecha sigue abierta la misma fisura, la conciencia de que todo pasa, incluso cuando fingimos estabilidad. De
Desde una mirada poética, el tiempo no avanza, se quiebra, se fragmenta en recuerdos que pesan y en futuro que nunca llegan a existir. Vivimos hechos de restos, de instantes que se fueron demasiado rápido y de otros que nunca pudimos habitar. El presente no es un punto firme, es un temblor. Por eso el lenguaje falla cuando intentamos explicarlo. Decimos ahora, pero ese ahora ya se perdió. Decimos mañana, pero ese mañana es una promesa frágil. El tiempo se desliza entre las palabras, dejando solo silencio. Y en ese silencio aparece la verdad más incómoda. No controlamos absolutamente nada. La medición del tiempo no cura esa herida, la vuelve tolerable. Nos permite caminar sin mirar directamente al abismo. Pero el abismo sigue ahí, recordándonos que vivir es sostenerse en algo que se rompe mientras lo pisamos. Tal vez por eso necesitamos historias, rituales, calendarios, no para entender el tiempo, sino para no caer del todo dentro de él. Somos la grieta entre dos instantes y aceptar eso, aunque duela, es quizá la forma más honesta de existir. Al final el tiempo no es lo que creemos que medimos, es lo que nos mide. Cada calendario que construimos, cada división que inventamos, cada número que repetimos, no nació para dominar el universo, sino para soportar nuestra fragilidad dentro de él. El tiempo no fue creado para ser exacto, fue creado para ser habitable. Nuestros antepasados miraron el cielo porque necesitaban respuesta, pero lo que encontraron fue algo más inquietante: límites. Límite para no perderse, límite para no enloquecer. El día, la semana, el año no son verdades cósmicas, son acuerdos humanos frente al miedo de existir sin borde. Desde una mirada psicológica, dividir el tiempo fue una forma de proteger la mente, porque una vida sin comienzo ni finales claros es una vida imposible de sostener. Necesitamos cerrar el ciclo aunque sepamos que son artificiales. Necesitamos creer que algo termina para poder seguir adelante. Desde una mirada socióloga, el tiempo nos ordenó, pero también nos encadenó, nos dio estructura, pero al mismo tiempo nos enseñó a obedecer relojes que nunca se detienen. Vivimos corriendo dentro de un sistema que otros imaginaron hace miles de años, repitiendo ritmos que ya nadie recuerda haber elegido. Y desde una mirada existencial, la verdad es aún más dura. No tenemos tiempo, somos tiempo. Nos desgastamos en cada decisión, en cada espera, con cada después. El presente no es un refugio seguro, es un instante frágil que se rompe mientras los habitamos. Pero aquí aparece algo profundamente humano, algo que ninguna medida puede capturar. Aunque el tiempo nos desgaste, no puede decidir qué hacemos con lo que nos queda. Ahí nace la libertad. No en controlar los días, sino darle sentido, incluso en medio del cansancio, incluso en medio del miedo. Tal vez por eso seguimos mirando relojes, no para saber la hora, sino para comprobar que todavía estamos aquí. Que este instante, aunque breve, aunque imperfecto, sigue abierto. Y mientras lo esté, todavía podemos elegir, todavía podemos amar, creer y resistir. Porque al final el tiempo no pregunta cuánto duramos, pregunta qué hicimos con el instante que nos tocó vivir. Gracias por llegar hasta el final del video. Eso significa que compartimos algo más que solo un video, compartimos una historia. Y ahora déjame pedirte algo pequeño pero importante. Si este análisis te gustó o te acompañó, dale like y suscríbete. Eso es lo que me permite seguir creando este tipo de contenido. Y activa la campanita para no perderte lo que viene después, porque lo que viene después sí que estará interesante. Antes de irte, déjame en los comentarios qué historia te gustaría que narremos o analicemos aquí en Akinaki. Puede ser un personaje, una época, una guerra olvidada, lo que tú quieras. Este espacio también es tuyo, así que si hay algo que siempre has querido entender o escuchar, escríbelo aquí debajo. Yo soy Akinaki, te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.